Después de la conquista de la tierra prometida, en donde nuevamente el pueblo de Israel constató la fidelidad de Dios y que mantuvo firme su promesa de hacerlos heredar la tierra que fluía leche y miel, vemos cómo el pueblo de Israel desobedece el consejo divino, pues no extermina por completo a los pobladores de esa tierra, dejando a algunos de ellos. Pasan los años, muere Josué y sus contemporáneos y comienza nuevamente la decadencia de Israel, pues poco a poco se olvidan de las enseñanzas y se desvían del camino, haciendo cosas que ofendían a Dios y que Él mismo les había advertido no hicieran. Sin embargo, su desobediencia los lleva a vivir en un círculo, 180 grados obedeciendo a Dios y gozando de sus bendiciones, y otros 180 grados viviendo descabelladamente en pecado. Y cuando no aguantan la situación en la que el enemigo los sometía, volvían sus ojos nuevamente a Dios para ser rescatados. Y de esta manera se cumple la misma vida de sus antepasados que pasaron 40 años caminando en el desierto en círculos, porque sus corazones estaban cargados de queja, murmuración y descontento. Esta situación nos enseña que necesitamos apegarnos a los mandatos de Dios y caminar en esa dirección sin que nos desviemos o nos dejemos engañar por las fascinaciones que el mundo y la carne nos muestran, pero que nos alejan del propósito de Dios. Por esta razón, Dios les había dicho que tenían que erradicar al enemigo de sus vidas para que posteriormente estos detractores no los molestaran ni angustiaran. Pero no lo hicieron. Fueron condescendientes con ellos y el pecado se apoderaba intermitentemente de ellos. Dios en su misericordia guardaba un remanente fiel que permanecía obediente a Dios, y de este grupo selecto Dios levanta a los jueces. Desgraciadamente, mientras que los jueces vivían, el pueblo se mantenía fiel a Dios, pero cuando los jueces morían, el pueblo se desembocaba y volvía a caer. El enemigo los hacía cautivos, se robaba sus cosechas, sus ganados, y eran presa fácil de los malvados. Esta introducción nos centra en la historia que dará una enseñanza más a nuestras vidas, en donde tenemos a 3 personajes importantes y de los cuales tendremos un aprendizaje completo. El primer personaje se llama Barak, un hombre a quien Dios había destinado levantar para dar la victoria al pueblo de Israel sobre sus adversarios, pero que no asumió esta gran responsabilidad y tuvo miedo de hacerlo en la manera en que Dios lo había previsto. El siguiente personaje es Débora, una mujer profetisa que Dios había levantado como juez en Israel. Débora era la gobernadora y Dios le había mostrado a ella que había escogido a Barak como el caudillo que dirigiría las tropas israelitas en contra de Sísara, capitán del ejército enemigo. Al mismo tiempo, Dios ya se lo había hecho saber también a Barak, pero cuando Débora le da el mensaje de Dios a Barak, éste se hace para atrás y le dice que irá a la guerra solo si ella va con él. Probablemente Barak toma esta decisión porque sabía que el ejército enemigo era muy grande y poderoso. Israel había sido sometido
por 20 años ante este ejército y durante este tiempo estaban sumidos en el temor y la desesperación. Pero Débora, como profetisa, sabía que de su lado tendría al poderoso de Israel, a Yahvé Sabaoth. El Señor de los ejércitos estaría dándoles la victoria. Por tal razón, cuando Débora escucha la respuesta de Barak, le dice que está bien, que ella irá con él, pero la victoria sería para ella. El tercer personaje es Jael, una mujer tremenda y valiente, que estaba lista para hacer la voluntad de Dios en el momento clave de esta historia. Aquí podemos ver varias cosas. La primera es que Débora mantenía una relación con Dios, era profetisa, sabía de antemano que Dios les daría la victoria. Y cuando Dios había designado a un varón para entregar esa medalla a Israel, ella era consciente que fuera Barak o fuera ella, la victoria estaba asegurada. La segunda enseñanza es que si Dios nos manda a hacer algo, debemos correr con él. Barak debió obedecer y aceptar el mandato que recibía por medio de Débora, porque Dios ya se lo había dicho a él, y lo que Débora estaba diciéndole era una confirmación de lo que Dios ya le había dicho. Muchas veces, Dios nos ha dicho qué hacer, pero de la misma manera como reaccionó Barak, reaccionamos nosotros ante lo que parece difícil o imposible. La duda o el temor se apodera de nosotros y nos paraliza. Le echamos la pelota a nuestra esposa o viceversa. Ella nos la echa a nosotros. Y no accionamos en aquello que Dios nos ha entregado. Lo único que tenemos que hacer en estas situaciones es correr tras el mandato o consejo divino e ir tras el botín. Porque cuando Dios nos dice hacer algo, vamos a la segura, lograremos la victoria porque Él lo ha prometido. Tú y yo no podemos vivir como el pueblo de Israel, una vida en la montaña rusa espiritual. Dios quiere que nuestra vida vaya en ascenso cada día hacia arriba, enfocados, con nuestros ojos puestos en Cristo y cumpliendo fielmente su llamado. La historia termina con un triunfo contundente del pueblo de Israel ante el ejército enemigo, ante el ejército de Císara. Barak se levantó y dirigió a los israelitas, pero la victoria fue para Débora. Y al final aparece otra heroína, una mujer, como habíamos dicho, llamada Jael, que fue la que Dios usó para aniquilar a Císara. Y este hecho nos deja otra enseñanza. Necesitamos estar listos, porque si lo estamos, Dios puede usarnos como un canal de bendición para bendecir a muchos. Un canto de alabanza y gratitud se escuchó después de que Dios da otra victoria al pueblo de Israel. Ambos, Barak y Débora, lo entonan. Pero el último verso de esta canción llama mi atención, porque es una muestra de que Dios quiere que sus hijos vivamos en victoria, que mantengamos al enemigo debajo de nuestros pies, que no permitamos concesiones al pecado, que lo erradiquemos por completo para vivir vidas plenas, vidas llenas de esplendor y belleza, vidas iluminadas, así como el sol alumbra nuestro amanecer y esa luz potente se hace cada vez más brillante y aún en la noche su potencia hace que la luna refleje su luz, la luz del sol, sobre la tierra.
Que así sea nuestra vida y permanezcamos siempre amando con todo el corazón a nuestro Padre que tiene cuidado de nosotros y podamos mantener la paz de Dios en nuestros corazones no solo una temporada, sino toda nuestra vida. Y así como esta pareja intrépida cantara, tú y yo podamos alabar de la misma manera a Dios, inspirados en el verso que se encuentra en Jueces capítulo 5, versículo 31, que dice: Y Débora y Barak terminaron su canto así: Dios mío, que sean destruidos tus enemigos, pero que tus amigos brillen como el sol de mediodía. Después de eso, hubo 40 años de paz en todo el territorio. Te invito a dar like y suscribirte y además te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula de vida.